Entonces vamos a estudiarle tres caras a los hemisferios cerebrales. Una cara lateral, una cara medial y una cara inferior. Vamos a iniciar a ver la cara lateral. Así es que dale. Quítale los huesos. Para el puro cerebro. Dame la rodilla. Bueno, a ver, habíamos quedado que este cerebro, si se dan cuenta, no es liso, sino que tiene surcos, ¿sí? Y tiene valles. Y estos se le llaman surcos o también se le llaman cisuras. Y a esto que está acá se le llaman giros o circunvoluciones. Entonces vamos a aprender que cada uno de esos tiene un nombre, ¿sí? Y le vamos a empezar a poner los nombres para que lo vayamos aprendiendo. Entonces, este es una cara lateral. ¿Sí? Los hemisferios cerebrales solamente tienen dos caras laterales, una cara lateral del lado derecho y una cara lateral del lado izquierdo. Y como la veas, es lo mismo. Entonces vamos a ir aprendiendo. Sí, quítale todo, por favor. Así ya. Habíamos quedado con sus compañeros que esos giros y esas circunvoluciones son para aumentar la cantidad del área cerebral. Todo esto que estamos acá y que vemos en la periferia se llama la corteza cerebral. Y la corteza cerebral es nuestro disco duro de nuestra computadora. Cuando veamos un corte y veamos las estructuras internas, vamos a ver que lo primero que vamos a ver es la corteza cerebral, que está en toda la periferia, y ahí es donde se va a almacenar toda la información. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo estos surcos y tengo estos valles, entonces puedo tener una mayor área cerebral, por lo tanto tengo una mayor área de almacenamiento. Si no lo tuviera, iba a ser un área mucho más pequeña. Entonces veamos y empecemos a estudiar este primer surco que ahora hemos visto con sus demás compañeros, que ahora lo están viendo en real, que se llamaba el surco lateral o también se llama el surco de Silvio. Surco lateral, o anteriormente se llamaba la cisura de Silvio. Recuerden que surco y cisura es lo mismo. Y después tenemos este que está acá, vean, este surco. Que este surco se llama el surco central o medial, o también llamada cisura de Rolando. A ver si le puedes quitar el cerebro. Qué bonito. Ok, después teníamos esta que viene acá. Que se llama el surco pariento occipital.
Y aquí vamos a tener esta saliente. Que se llama la muesca preoccipital. Este borde que ven acá se llama el borde superior. Todo esto que vemos acá, todo se llama el borde inferior. Entonces, con esos surcos nosotros ya podemos dividir a nuestros hemisferios cerebrales en lóbulos. Y entonces tenemos que este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo occipital y este es el lóbulo temporal. Ahora, jugando nada más con la información, ya no necesitan ni que lo escriban, nada más hay que jugar con la misma información. ¿Sí? Porque no lo escriben todo. Vean. ¿Quién me delimita al lóbulo frontal? Por la parte inferior, está por la parte superior del surco lateral o la cisura de Silvio. Por la parte superior me lo delimita ¿quién? El borde superior. Y por la parte posterior me lo delimita la parte anterior del surco central o medial o la cisura de Rolando. Y ese va a ser mi lóbulo frontal. Así que cuando yo veo un cerebro, yo identifico los surcos y ya puedo delimitar a dónde está mi lóbulo frontal. ¿Sí lo entendieron entonces? Por arriba del surco lateral o la cisura de Silvio, por abajo del borde superior y por la parte anterior del surco central, medial o de la cisura de Rolando. Y ese me va a delimitar mi lóbulo frontal. Ok, veamos ahora este, que es el lóbulo parietal. ¿Quién me lo va a delimitar? Por atrás o por la parte posterior del surco central o de Rolando. Por la parte inferior del borde superior. Por la parte superior del surco lateral o la cisura de Silvio y por la parte anterior del surco parieto occipital. Y estos son los que me van a delimitar mi lóbulo parietal. Veamos, les puse esta muesca porque hasta acá abajo no llega esta línea y entonces yo trazo una línea imaginaria que viene de del surco parieto occipital y entonces ya me delimito bien. Entonces, ¿quién me delimita? El occipital, el borde superior, el borde inferior y por la parte posterior del surco parieto occipital y la línea imaginaria que va del parieto occipital hacia la muesca preoccipital. Y eso me delimita mi lóbulo occipital. ¿Quién delimita el lóbulo temporal? Por abajo de la cisura de Silvio, por arriba del borde inferior y por la parte anterior de la línea imaginaria que va del surco parieto occipital a la muesca preoccipital. Ok, veamos ahora cómo ya delimitamos y vamos a ver solamente el puro lóbulo frontal. Habíamos quedado que ese era nuestro lóbulo frontal. Vamos a ver que por delante del surco central o de Rolando encontramos otro surco. Y ese surco se llama el surco precentral.
Es muy difícil. Si no hay mucha ciencia, si está antes del central, pues se llama pre-central. Y si aquí ven que está otro, ¿cómo creen que se va a llamar ese? Post-central. Entonces, no hay mucha ciencia. Pero ese ahorita lo vamos a ver. Es en el panel. Si se dan cuenta, vean, entre el borde superior, por arriba de la cisura de cilindro o la lateral, entre el surco precentral y el surco central se forma este giro, que se llama el giro precentral. Entonces el giro precentral forma parte del lóbulo frontal. Bueno, veamos ahora que acá tenemos este surco y acá tenemos este surco. Y este surco se llama el surco frontal superior. Y este de acá abajo se llama el surco frontal inferior. Y por lo tanto me da tres giros. Este que se llama el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Ya vamos viendo que el lóbulo frontal, pues hasta ahorita tiene ¿cuántos giros? Cuatro. El giro precentral, el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. ¿Cuántos surcos tiene? Tres. El surco precentral, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Pero vean, el giro frontal inferior, que es este de acá, forma otros dos surcos, este que está acá y este que está acá. Y este surco que está en esta parte se llama el surco anterior. Y este que está acá se llama el surco ascendente. Por lo tanto, me va a formar tres giros pequeñitos. Este que se llama el giro orbitario, el giro triangular y el giro opercular. Entonces ya se complicó. Íbamos facilito, pero ya se nos está complicando. Vamos a ver otra vez. Está muy fácil lo primero. ¿Qué quiere decir? Tenemos este giro que se llama el giro precentral. Y que entre el giro precentral y el surco precentral y el surco central se forma el giro precentral. Después teníamos dos surcos, el surco frontal superior y el surco frontal inferior, que me formaba tres giros. El giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Pero el giro frontal inferior a su vez se divide en tres giros pequeños. Para que yo pueda dividirlo en tres giros pequeños, pues tengo que tener dos surcos. Y tengo este surco que se llama el surco anterior y este surco que se llama el surco ascendente, que me va a delimitar tres giros, que se llama el giro orbitario, porque este giro, no sé si alcanzan a ver, aquí está el ojo, ¿ya vieron? Y entonces aquí en medio tendríamos la porción orbitaria del hueso ¿qué? Frontal. Entonces por eso se llama el giro orbitario. Y después tendríamos el giro triangular y el giro ¿qué? Opercular.
Entonces, si te preguntan en el examen, ¿cómo se divide el giro frontal inferior? Pues tú vas a decir en 3 giros, que es el orbitario, el triangular y el opercular. ¿Qué surcos lo dividen? El surco anterior y el surco ascendente. El frontal inferior. Entonces esto es importante que lo aprendamos, porque ustedes recuerden que el cerebro es un mapa en donde cada área de estas tiene una función específica. Y entonces después de esto vamos a ver las áreas cerebrales. ¿Qué quiere decir? A cada uno de estos le vamos a poner números. Y cada número es una función. Y entonces se tiene que aprender todo el mapa cerebral. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a preguntar, esto es fácil decir, ay, el giro orbitario, pero yo te voy a preguntar qué áreas cerebrales están ahí y qué función tienen. Y entonces son 120 áreas cerebrales, así es que ya se van imaginando todo lo que tienen que aprender. Ya se va poniendo interesante, pues esto es lo fácil. Al rato viene lo complicado. Eso es la prepa. Esto es nomás para que digan, ah, qué padre, está bien fácil. Ok, entonces hasta ahí estamos y ya describimos el lóbulo frontal. Ahora vamos a ver el lóbulo parietal. Entonces van viendo cómo le veían muchos surcos ahí y ahora ya los van identificando y ya le van poniendo un nombre. ¿Cómo no? Entonces volvemos otra vez para que no se les olvide. Este es el surco central o de Rolando y este es el lateral o de sí. Entonces ahí van a sacar todos 10, pero obvio que no se los voy a preguntar. Y vean que ya les dije que por acá atrás el surco tenemos post-central. otro surco que se llama el surco post-central. Sí, dame para más. Por lo tanto, este giro se llama el giro post-central. No sé cómo dibujar estas cosas. Y aquí teníamos entonces esta que me dividía al occipital del parietal. Y vean acá, tengo esta que está acá. Este se llama el surco intraparietal. Y entonces este surco intraparietal, ¿sí?, me divide a mi lóbulo parietal en dos. Este que se llama, algunos le ponen giro o lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. Entonces en el parietal solamente tenemos 3 giros: el precentral, el parietal inferior y el parietal superior. Y tenemos 2 surcos, el postcentral y el intraparietal. Entonces tenemos el giro precentral, ¿sí?, el giro o lobulillo parietal superior y el giro o lobulillo parietal inferior. Y vean, ahora tenemos este que está acá, que es el lóbulo frontal, Ah, sí, el o temporal, están despiertos. Y vamos a ver que tenemos este surco, que se llama el surco temporal superior.
Y tenemos este que está acá. Que se llama el surco temporal inferior. Y que me da 3 giros, que es el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Entonces ahí no hay, se llama igual. Surco temporal. Si está arriba es superior, si está abajo es inferior. Los giros, pues igual, no hay pierde. Es el giro temporal superior, el giro temporal medio, el giro temporal inferior. Y esos no se dividen. Esos ahí se pierden. Y por último tenemos este de acá. Que es el occipital. Y tenemos un giro pequeñito, que es este que está acá, que se llama el giro semilunar. Y tenemos este surquito que viene acá, que se llama el surco calcarino. Entonces en el occipital solamente tenemos el giro semilunar y el surco calcarino. Ahora ven acá. Vean cómo este giro. ¿Cómo se llama este giro? Giro temporal ¿qué? Vean cómo este giro temporal superior se une acá. ¿Cómo se llamaba este giro? No. El lobulillo parietal inferior. Ya esta intersección de la unión del lobulillo parietal inferior con el giro temporal superior se le llama el giro supramarginal. Entonces, ¿qué es el giro supramarginal? La unión del giro temporal superior y el giro o lobulillo parietal inferior. Por lo tanto, este que viene acá, vean, también se une. Pues Y sería este que infra. es el giro temporal medio. Entonces, ahora la unión del giro temporal medio con el lobulillo o el giro parietal inferior se llama el giro angular. ¿Sí le entendieron? A ver, el giro temporal superior se une con el lobulillo o el giro parietal inferior. Donde se interceptan, donde se unen a esa unión de esos dos, se le llama el giro supramarginal. Entonces, ¿qué es el giro supramarginal? La unión del giro temporal superior con el lobulillo, el giro parietal inferior. Pero el medio también se une con este lobulillo. Entonces, a la unión del giro temporal medio con el lobulillo, el giro parietal inferior, se le llama el giro angular. Ahora pon la cara medial. Ándale. Se está muriendo. Ahí está, sí, ahí está. Ay, ay, se mira muy sin chiste. Vean ahora ese, que es la cara medial. Ya vimos la cara lateral. Ahora vamos a ver la cara medial. Ya.
Y la cara medial, lo primero que vamos a identificar, a ver, dale, lo primero que vamos a identificar es esto blanco que está acá. Se llama el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso le vamos a estudiar varias estructuras. Primero esta que viene acá, se forma y se llama pico o rostro del cuerpo calloso. Rostro. Ese es mi tema. Después del pico rostrum, esto que está acá, este es el pico blanco. Esto que sigue después del pico, donde está esto de rojo, se llama la rodilla. Luego todo esto se le llama el fuego. Y esto que está acá, al final, se le llama el rodete o espléndido. Entonces tiene que pico, rostro, rodilla, cuerpo y rodete o espléndido. Espléndido. ¿Puedes quitar este? No, ese. Ahí está. Vean cómo entonces por arriba del cuerpo calloso se forma un surco. ¿Qué es este surco? Y se llama el surco del cuerpo calloso. Y hay veces son cosas lógicas. Y luego por arriba del cuerpo calloso tenemos ahora este. Se llama el surco del cíngulo. Por lo tanto, este giro, ¿cómo creen que se llama? El giro del cíngulo. Después no sé si alcanzan a ver esta que está acá. ¿Ya vieron? Esta forma parte del surco central o de Rolando. Esa pequeñita que se ve ahí. Por lo tanto, aquí adelante se forma este surco. Sí, este que está acá. Y ese se llama el surco paracentral. No es pre. Se llama el surco paracentral. Y este que está acá atrás se llama el surco marginal. Y entonces entre el surco paracentral y el surco marginal se forma este giro, que se llama el giro paracentral. Y vean que por la cara medial el surco paracentral es la unión de estos dos giros que teníamos por la parte lateral. ¿Cuáles eran estos dos giros? ¿Cuál era este giro? El precentral y el postcentral. Postcentral. Entonces, por la cara medial se unen estos dos giros por medio de este giro, que es el giro que paracentral. Ok, son los mismos pero cambian en la cara media. En la cara media. Y luego vean, tenemos este gran giro, que este sí no hay pierde. Este que está acá.
Todo este giro se llama el giro frontal interno. Entonces tenemos el giro frontal interno, el giro paracentral y el giro de cíngulo. ¿Cuántos surcos tenemos? El surco del cuerpo calloso, el surco del cíngulo, el surco paracentral y el surco marginal, y se alcanza a observar el surco central o de Roland. Acuérdense de eso porque ahora por dentro, no sé si han visto en sus libros, se forma como un monito con unas patotas y unas manotas, que se llama el homúnculo de Pink. Entonces ahí está dibujado, así es que se lo tienen que aprender porque ahí vamos a dibujarlo y entonces ustedes tienen que saber en qué giros está la cabeza, los pies, las manos. Así es que váyanse diciendo qué fácil, pues ya después. Luego tenemos este que está por acá. Que formaba parte de un surco que te lo habíamos visto en la cara lateral. Entonces, ¿este cómo se llamaba? El surco parieto occipital. Y entonces entre el surco marginal y el surco parieto occipital está otro giro, que se llama el giro precuña, o también llamado giro cuadrilátero. Así que te pregunto, hey, ¿dónde está el giro cuadrilátero? Precuña, tú me tienes que decir, se encuentra entre el surco, ¿sí?, marginal y el surco parieto occipital por la cara media. Y por arriba del surco del cíngulo. Del surco del cíngulo. Ok, después tenemos esta que está acá. Que se llama el surco calcarino, que también habíamos visto un pedacito por la parte lateral. Y entonces entre el surco parieto occipital y el surco calcarino, si aquí tengo el giro precuña, no es la cuña, Ya le la cuña, o también se llama el giro triangular. ¿Se dan cuenta que tienen como una forma de triángulo? Y este será como un cuadrado. Se llama cuadrilátero. Entonces te pregunto, ¿dónde está el giro triangular o la cuña? Vamos a decir, entre el surco parieto occipital y el surco calcarino. Y al final tenemos este giro, que está acá, que se llama el giro lingual. Esto lo vamos a ver más en la cara inferior. Lingual, de lengua. ¿Listo? Sale, ahora quítale el tronco cerebral y ponlo así para que vea yo la parte inferior. Gírale un poquito para allá.
Ahora, a ver, no, sube. Algo que quiero ver eso de aquí abajo. ¿Por qué no? Está bien cerca. Yo la agarro si quiero. Cuidado porque yo le metí la mano también. ¿Qué le metí? Ahí está. Ahí está, bravo, gíralo. Vale, al revés, es que esto quiere para ti. Sí, vale. Sí. Ahí está. Vea, ahora esta es la cara inferior. Estamos viendo la parte inferior donde se asienta en las fosas cerebrales. Solo vamos a ver la cara inferior. Y se dan cuenta, la cara inferior se divide nada más en dos lóbulos. Vean, este que está acá, que se llama el lóbulo orbitario. Esto es lo que les decía yo, esto se asienta en la porción orbitaria del hueso frontal. ¿Qué quiere decir? Esta parte está en la fosa cerebral anterior. Y luego todo esto, que se llama el lóbulo, ¿sí?, temporo-occipital. Y vamos a empezar a estudiar este que es el lóbulo orbital. Aquí hay que echarle mucha imaginación porque no se alcanza a ver bien. Pero espero vean lo que yo veo. Entonces vamos a ver que aquí tenemos un surco. Yo se los estoy dibujando. Y ese surco se llama el surco olfatorio. Ah, tiene sentido. ¿Se acuerdan que esta parte, aquí estaba la cresta de Galli, y a un lado de la cresta de Galli estaban las ¿qué? Las láminas cribosas del etmoide, donde estaban todas las fibras de la porción del nervio olfatorio. Y entonces aquí se unen, todas esas fibras se unen acá, y aquí viene un surco, se llama el surco olfatorio porque ahí va el Nervio olfatorio. Ah, ya le van a agarrar, ya ver, porque es importante apuntar. Entonces vamos a ver todos los pares craneales. Sí. Allá va. Ahí vamos viendo ya el primero, acuérdense, porque ahí vamos a ver todos los pares craneales. Ahí estamos viendo el primero. Ok, después tengo unos surcos, que dicen que estos surcos forman como si fuera un H, por eso les dije, vean lo que yo veo, porque si no, no me puedo. Mejor se las dibujo para que lo vean. Y entonces ese surco Ay. se llama el surco en forma de H. Ah, se ríe, pero cuando lo ven allá no lo van a ver, Pues si, ¿dónde está la H que no la veo? Parece un H, sí, parece H, pero y entonces este surco, que es el surco olfatorio y el surco, ¿sí?, en forma de H, me va a dar 5 giros. Vean, este giro, que se llama el giro, ¿sí?, orbitario lateral. Este que está acá se llama el giro orbitario anterior. Ah, pues Este que está acá, el giro orbitario posterior. Y el mediano. Y este que está acá se llama el giro orbitario mediano. Que esté de lateral. Y entonces acá me queda otro giro pequeñito, ya vieron. Está por la parte medial del surco olfatorio y este se llama el giro recto. El giro recto.
ubicamos ahora este lóbulo, que se llama lóbulo temporo-occipital. Y vamos a ver, y entonces tenemos este surco y tenemos este surco. Y vamos a tener que este surco se llama el surco colateral. Y este se llama el surco temporo-occipital. Entonces tenemos el surco colateral y el surco ¿qué? Temporo-occipital. Y me va a dar 3 giros. Este que se llama el giro del parahipocampo. Este que se llama el giro temporo-occipital medial. Y este se llama el giro temporo-occipital lateral. Entonces en la cara inferior, en el lóbulo temporo-occipital, tenemos 2 surcos, el colateral, el occipital, y tenemos 3 giros, el giro del parahipocampo, el giro temporo-occipital medial y el giro temporo-occipital lateral. Por último, ya se quiere ir. Vean, este surco, que es el surco colateral, vean. Pues no lo entienden. Este surco, que es el surco colateral, en su parte más anterior, en esta parte final, vean, en esta parte final, se convierte en el surco rinal. Y acá esta zona, no sé si alcanzan a ver esta zona, se llama la sustancia entorrinal. Y aquí en la sustancia entorrinal, por abajo se forma como un cuernito, que se llama el uncus. Y este uncus está en relación con las clinoides anteriores, que ahí se insertaba. ¿Quién se insertaba en las clinoides anteriores y en las clinoides posteriores? El tentorio. El tentorio. Pues aquí tenemos el uncus y por abajo tenemos el núcleo amigdalino. Y aquí abajito del núcleo amigdalino tenemos la unión de 2 nervios que vienen de los ojos y luego se forma esa unión que se llama el quiasma óptico. Vean que es importante esto. Cuando tú tienes un problema a nivel de tus hemisferios cerebrales, toda esa presión que ejerce hacia la parte inferior se va a ir al surco rinal, a la sustancia entorrinal, al uncus, al núcleo amigdalino, y va a comprimir los nervios ¿qué? Óptico. ¿Por qué creen que a los pacientes cuando tienen un traumatismo les vemos qué? Los ojos. Porque cuando hay un daño se daña esta parte de los nervios. Y yo desde ahí puedo ver si hay un aumento en la presión intracraneal, porque empieza a dañar, y ya sea que me dé midriasis o me dé miosis. ¿Sí? Puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo.